¿Qué tal? Muy buenas tardes, eh, queridos participantes. En esta oportunidad, el tema que voy a exponer a continuación es el relacionado con eh, la inteligencia artificial y los conflictos colectivos de trabajo. Bueno, mi exposición va a estar dividida en dos momentos. Un primer momento voy a explicar el tema de los conflictos sociales, los conflictos laborales en particular, bajo en las sociedades actuales, para consiguientemente referirnos al tema de los conflictos colectivos de trabajo en el tiempo de la inteligencia artificial, ¿no? Dentro del marco de lo que se conoce como la industria 4.0. Bueno, con respecto al primer tema, sobre los conflictos sociales en las sociedades actuales, en primer lugar, debemos señalar que los estudios sobre los conflictos sociales ha generado una serie de polémicas, ha dividido a muchos estudiosos, pero en términos generales podemos señalar tres tipos de teorías con respecto a los conflictos sociales, ¿no? O a los conflictos en las sociedades, como señala los profesores Enrique de la Villa y Carlos Palomeque López en un pequeño manual eh, denominado Introducción a la Economía del Trabajo. Ellos nos señalan que existen tres grandes teorías que explican las sociedades, los conflictos en las sociedades actuales. Una primera teoría es la teoría del consenso. Em, Esta teoría, o también denominada teoría de integración social, considera que la estructura social es un orden y una comunidad moral de normas y valores compartidos. Es decir, eh, el conflicto sería algo que va en contra de ese orden, de esa comunidad moral de normas y valores. Por su parte, la segunda teoría, la teoría funcionalista o estructura funcionalista, afirma que la sociedad se encuentra integrada y unificada como un sistema en donde el conflicto no se encuadra, siendo relegado como un elemento disfuncional al sistema. Por lo que esto explica, ¿no?, que los legisladores hayan recurrido siempre a políticas represivas en relación con los conflictos sociales. Finalmente, un tercer enfoque lo encontramos en el denominado o la denominada teoría dinámica. La teoría dinámica del conflicto social entiende a las sociedades no como una realidad unitaria o integrada, sino como el desarrollo de constantes contradicciones y luchas, las mismas que configuran la esencia, su esencia, ¿no? Entonces, la esencia de las sociedades, sobre todo las que conocemos en la actualidad, tiene como punto de partida los conflictos sociales. De este modo, si se pretende ver los conflictos, señalan estos autores, como algo marginal o patológico, esto supondría ignorar que la esencia de los mecanismos sociales en la realidad histórica es la conflictividad social. En este aspecto es importante resaltar que la cultura jurídica tradicional ha tenido siempre una admiración constante por el orden y la armonía social. En este sentido, señala el profesor Antonio Ojeda Vilés en su libro Derecho Sindical, esto fue debido principalmente a las concepciones cristianas de armonía y fraternidad, en donde la sociedad era concebida como un producto de los designios divinos y de la propia naturaleza. Y frente a la injusticia social se señalaba que solamente quedaba la resignación. Esto poco a poco fue cambiando en las teorías sociológicas, principalmente a partir de Kant y Hegel, que inician una visión del conflicto como algo esencial y permanente en las sociedades. Um, un autor también importante que podemos citar con respecto a los conflictos sociales
es el profesor Orlando González, que afirma que bajo el sistema capitalista los conflictos sociales se producen principalmente como una consecuencia de los antagonismos de clase, en el que un grupo minoritario de la población se apropia de la producción social de los sectores mayoritarios. Esto nos recuerda también la célebre afirmación de Marx, que la historia de la sociedad existente hasta la actualidad es la historia de la lucha de clases, de tal modo que los conflictos sociales vendrían a ser inherentes a toda organización social, en tanto que la sociedad permanezca dividida en clases. Ah, Actualmente, señala el profesor Antonio Ojeda Vilés, la mayor parte de expertos considera que la conflictividad es propia en los ambientes de trabajo y que existe una discrepancia entre los intereses de los trabajadores y de los empleadores. No obstante, también concuerdan los autores que los conflictos son producidos por motivos coyunturales. Sin embargo, Antonio Ojeda Vilés no está tan de acuerdo con esta última afirmación, pues afirma que la doctrina mayoritaria olvida que incluso en los países de mayor colaboración industrial existe una lucha incesante entre sindicatos y los empresarios por lograr el control de la actividad productiva. Esto se hace evidente sobre todo en tiempos actuales. Por ejemplo, vemos en Alemania, donde si bien existe una gran colaboración entre trabajadores y empresarios, actualmente con la crisis producida por la guerra de Ucrania y Rusia, ha generado toda una serie de crisis en este país que la empresa, por ejemplo, Volkswagen, ha cerrado muchos de sus locales y esto ha generado una serie de conflictos entre los trabajadores, ¿no? Se ha producido una serie de huelgas. Eh, bueno, Desde los inicios de la revolución industrial, los trabajadores tuvieron como principal problema la desproporcionada desigualdad económica existente respecto de los empresarios y dueños del capital, hecho que motivó la generación de una legislación social con fines protectores, no sin haberse librado previamente cruentas luchas sociales en el que las huelgas masivas actuaron como principal medio de presión. Más recientemente, podemos citar en este caso a David Harvey, em, que tiene un texto sobre las crónicas del siglo XXI, que señala que hasta antes de la pandemia se pudo observar que los movimientos de protesta social contra el modelo económico se encontraban desarrollando en casi todo el mundo, en casi todas partes del mundo, desde Santiago de Chile hasta Beirut, y que 40 años de neoliberalismo en América del Norte y del Sur, así como en Europa, dejaron a la población totalmente desamparada y expuesta frente a una crisis sanitaria de tal magnitud como la vivida desde fines del año 2019. Por lo tanto, los altos niveles de conflictividad en las sociedades capitalistas contemporáneas vienen a expresarse a la par con las políticas de represión que son implementadas para poder introducir normas antidemocráticas que van a favorecer económicamente a las grandes empresas en detrimento de los derechos sociales de los trabajadores, y en el caso de Latinoamérica, particularmente con la imposición de prerrogativas venidas de Estados Unidos. Esto básicamente siguiendo la teoría que hemos mencionado, la teoría del funcionalismo, ¿no? En el que las luchas sociales, la conflictividad social es algo patológico, vendría a ser entendido como algo patológico de la sociedad. Antunes, un sociólogo brasileño, Ricardo Antunes, señala que esta configuración social de preeminencia del capital sobre el trabajo ha terminado por caracterizar a la clase trabajadora contemporánea bajo un movimiento pendular. Por un lado, cada vez menos personas trabajan mucho, en ritmo e intensidad semejante a la fase inicial del capitalismo en el origen de la revolución industrial, configurando una reducción del trabajo estable. Pero por otro lado, señala, cada vez más hombres y mujeres encuentran menos trabajo esparciéndose por el mundo en busca de cualquier labor, configurando una creciente tendencia de precarización del trabajo a escala global, siendo la ampliación del desempleo estructural su manifestación más virulenta. Es así que tenemos actualmente una sociedad
en constante conflictividad debido a la gran desigualdad social existente, principalmente a partir de la introducción de políticas neoliberales que incrementaron esta desigualdad social. En este contexto es donde vamos a ya ingresar al siguiente momento de mi exposición, que está relacionado con el derecho colectivo del trabajo, ¿no? Y su relación o en el contexto de la inteligencia artificial. Eh, Podemos señalar en primer lugar que el derecho colectivo del trabajo, también denominado en otros países como derecho sindical, puede definirse como el sistema de normas jurídicas que regula las relaciones de representación y defensa colectiva de los intereses respectivos de los trabajadores asalariados y de los empleadores o empresarios dentro del proceso económico de producción de bienes y servicios. Esto es un concepto que lo he tomado del profesor español Carlos Palomeque López, profesor de la Universidad de Salamanca, profesor de Derecho del Trabajo. En esta área del derecho laboral se abordan tres grandes aspectos de las relaciones laborales. En primer lugar, como señala el doctor Jorge Rendón, las organizaciones sindicales. En segundo lugar, la prevención y solución de los conflictos de trabajo. Y en tercer lugar, la paralización colectiva del trabajo, como es el caso de la huelga. Se trata de tres aspectos que se derivan de la autonomía sindical, relacionados con el poder de autoorganización, de autorregulación y de autotutela, respectivamente, ¿no? Esta autonomía sindical se explica históricamente debido a que el Estado, como ente productor de normas jurídicas, se vio en la necesidad de dejar la libertad a los sujetos colectivos debido a esta imposibilidad de poder regular situaciones muy específicas en las relaciones laborales. Entonces, uno de los principios por este motivo que surgen en el derecho colectivo es el de la libertad sindical, ¿no? La libertad de poder crear sindicatos, de participar, de unirse a un sindicato o de también salirse de un sindicato, ¿no? Asimismo, las organizaciones sindicales son los sujetos fundamentales del derecho colectivo del trabajo. Actúan representando a los trabajadores o a los empleadores, según estén constituidos por unos u otros, y su acción, contestada por la parte contraria, da lugar a los conflictos, para cuya atenuación o extinción el Estado ha organizado diversos procedimientos de previsión y solución. En este sentido, el sindicato, como sujeto colectivo que representa a los trabajadores, resulta de gran relevancia, no solo en la conquista de nuevos derechos laborales, sino también para garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos previstos en las leyes y en las normas colectivas. El sindicato busca un equilibrio del poder frente al empleador, salvaguardando la libertad contractual, el que en el ámbito del derecho laboral no puede operar a nivel individual a través de la creación a nivel colectivo de una verdadera paridad de fuerzas, ¿no? Es decir, por medio del contrato individual del trabajo, no podemos decir que exista una igualdad de fuerzas entre el trabajador y los empleadores o el empleador, debido a que mayormente o en la mayor parte de los casos es el empleador el que impone condiciones, las cláusulas en las cuales va a realizar el trabajador su actividad. El trabajador solamente acepta este contrato, ¿no? Acepta este contrato con su firma, pero la mayor parte del acuerdo que se da aquí es impuesto por la parte empleadora. Entonces, las organizaciones sindicales, bueno, en el caso del derecho colectivo del trabajo, los trabajadores con su organización pueden equilibrar en cierta medida los poderes, digamos, los poderes del empleador,
debido a que ya no le será tan fácil presionar a la parte contraria para un acuerdo, ¿no? Sino que tendrá que, en cierto sentido, lograr un cierto diálogo entre las partes que puedan obtener finalmente un acuerdo o una finalidad en común. Las organizaciones sindicales conllevaron a la creación del derecho del trabajo y de las democracias de los países de la centralidad del capitalismo. De este modo, el sindicato forma parte de las organizaciones que caracterizan al sistema democrático. Por este motivo, su presencia y su actividad son consideradas positivas para toda la sociedad civil y deben ser preservadas frente a los obstáculos e injerencias que le pudieran afectar. Esto lo señala el profesor Antonio Bailos, catedrático de la Universidad Castilla-La Mancha, en una obra titulada ¿Para qué sirve un sindicato? Entonces, lo que señala el profesor Bailos es algo que se ha desarrollado históricamente, ¿no? Desde más o menos mediados de los años, del año, perdón, desde mediados del siglo XX, con lo que se ha denominado los gloriosos 30 años en Europa. Esto es el diálogo que existió entre los empleadores y los trabajadores en tiempos de la posguerra. ah, Logró un efecto positivo de tal magnitud que las partes se vieron sumamente beneficiadas. Los empleadores se beneficiaron en el sentido de que se comprometieron los trabajadores a no realizar paralizaciones y a mantener un ritmo productivo elevado. Por su parte, los trabajadores acordaron um, que los empleadores les den beneficios tales como incrementos remunerativos o beneficios en las condiciones laborales, en la seguridad social, entre otros aspectos, en los derechos colectivos también, el respeto a la libertad sindical, a cambio de que estos trabajadores, en general, la clase trabajadora, no pretendiera la subversión del sistema. Entonces se aceptaba el sistema capitalista, pero siempre con la condición de que los trabajadores sean beneficiados junto con sus familias, ¿no? Entonces era un acuerdo social que duró aproximadamente hasta la década de los 70, en donde ya se genera una crisis del petróleo, existe, digamos, también el derrumbe lo que se ha denominado el socialismo real, y esto generó toda una serie de reflexiones y bueno, la parte empleadora, los empresarios aprovecharon este momento de crisis para em, arremeter, digamos, contra los derechos sociales a través de los gobiernos que les fueron favorables, ¿no? Y con la introducción también de muchos factores, entre ellos principalmente la ideología neoliberal, la globalización y también, como vamos a ver, las nuevas tecnologías van a ser utilizadas a favor justamente del incremento del capital en detrimento de la parte trabajadora. Ahora bien, el derecho colectivo del trabajo y concretamente las organizaciones sindicales poseen un gran desafío ante la irrupción de las nuevas tecnologías de la denominada Cuarta Revolución Industrial o Industria 4.0, tales como el Internet de las Cosas, la Big Data, la informática de las nubes, inteligencia artificial, las redes sociales, etcétera, etcétera. Lamentablemente, estas nuevas tecnologías han conllevado al aumento de la precarización laboral y el desempleo global, afectando a un sinnúmero de trabajadores, quienes se ven desamparados frente a una legislación social flexibilizada y unas políticas tecnológicas dirigidas únicamente a favorecer el sector empresarial. Se hace necesario, por lo tanto, que los sindicatos amplíen sus bases de representación a fin de alcanzar las nuevas realidades de la clase trabajadora a través de la creación de nuevas identidades y afinidades con otros grupos afectados por el derribe de las políticas públicas.
De este modo, se puede hablar de nuevas necesidades de los sindicatos frente al avance tecnológico de la industria 4.0 y que tres autores portugueses como Gianotti, Emerick y Vasconcelos, en una obra titulada um, O Mundo de Trabalho e la Cuarta Revolución Industrial, el mundo del trabajo y la Cuarta Revolución Industrial, se consideran las siguientes, ¿no? Las siguientes necesidades que debe tener el sindicato frente a este avance de la industria 4.0. En primer lugar, la internacionalización. Los sindicatos ya no pueden ser solo entidades regionales, sino que debe plantearse una internacionalización, una intercomunicación entre los sindicatos. Justamente la interconectividad de estos sindicatos es el segundo elemento, así como la transversalidad de políticas y la amplitud de los canales de comunicación, ¿no? Todos estos factores son necesarios que los sindicatos puedan impulsar para que puedan enfrentar a todos estos fenómenos que ya lo estamos viviendo, que no se trata de un hecho futuro. Em, Respecto de la internacionalización, refieren estos autores que es necesario actuar a escala mundial. La internacionalización del trabajo ya debe plantearse como objetivo frente al capital ya internacionalizado. Claro, el capital ya se internacionalizó, ahora el trabajo también debe hacerlo, a fin de establecer un verdadero contrapoder a las empresas multinacionales y sus grandes cadenas productivas. Tal propuesta se basa en la idea de la solidaridad global de los trabajadores. Respecto de la interconectividad y transversalidad de políticas de los sindicatos, estos autores hacen referencia a que estas organizaciones deben actuar también como canalizadores de las luchas colectivas, inter- interactuando con otros movimientos sociales, toda vez que el desmonte de políticas públicas de los derechos sociales, la pobreza y las desigualdades de género y socioeconómicas afectan a gran parte de la población, poniendo en riesgo a la propia democracia. Finalmente, los autores proponen que la amplitud de los canales de comunicación es un elemento necesario para los sindicatos, quienes deben crear y utilizar nuevos modelos, mejor dicho, nuevos medios de contactos, en razón a la fragmentación de la clase trabajadora, a fin de alcanzar a los jóvenes que la componen, los cuales se comunican predominantemente por medio de las redes sociales, ¿no? Entonces los sindicatos ya no pueden ser los mismos que han sido en el siglo XX, ¿no? Deben ya a comenzar a utilizar las nuevas tecnologías, el uso de una serie de herramientas que permiten esta interconectividad entre los trabajadores, el uso de las redes sociales, el uso ya no solo de correos electrónicos, ¿no? Sino redes sociales como el WhatsApp, el Instagram, etcétera. Todos estos aplicativos que permiten una conexión instantánea entre los propios trabajadores. De este modo, deberá superar la legislación laboral promovida por el neoliberalismo de fines del siglo XX, recuperando la legislación social protectora de los derechos de los trabajadores, así como la adopción de nuevas regulaciones que adapten los cambios tecnológicos, prevaleciendo siempre los principios del derecho del trabajo. Expresamos así la necesidad de formular un derecho laboral post-neoliberal, ¿no? Hace ya como 2 años que publiqué un pequeño artículo sobre la superación en materia laboral de la regulación neoliberal en el Perú, ¿no? Como sabemos, desde la década de los 90 se nos impuso una legislación contraria a los trabajadores, como es la Ley de Relaciones Colectivas del Trabajo principalmente y el Decreto Legislativo 728, eh, que eh, trae toda una serie de regulaciones desfavorables a los trabajadores, muy distintas a la regulación que había sido implementada en la década de los 70, ¿no? Entonces, eh, se propone la superación de esta normatividad que dura hasta el día de hoy,
a través de una recuperación de instituciones, recuperación de regulaciones de la década de los 70 y aquellos aspectos en donde es necesario adaptarse a las nuevas tecnologías, también proponer aquí nuevas regulaciones que permitan que se pueda expresar este diálogo social, ¿no? Que permitan la fortaleza de los sindicatos, la fortaleza de las instituciones colectivas del trabajo en general para poder configurar un verdadero diálogo social, ¿no? No se puede hablar de diálogo social con sindicatos que están simplemente debilitados. mm, Sería como simplemente la imposición de las posturas de los empleadores a aquellas entidades muy desfavorecidas, ¿no? Regulatoriamente. Siguiendo esta perspectiva, finalmente podemos señalar, aquí citando ya de nuevo a Gianotti, Emerick y Vasconcelos, que estos autores señalan que el derecho colectivo del trabajo deberá contener un nuevo giro humanitario que promueva la interacción entre las nuevas tecnologías y la labor valorizadora del trabajo, verdadero sujeto que hace girar la rueda de la economía, sin el cual ninguna innovación tecnológica sería posible, ¿no? Entonces, valorizar el trabajo ah, en el sentido de que es el verdadero creador de la riqueza de las naciones. Ya en muchas constituciones del siglo XX lo expresaban. ah, por ejemplo, la constitución italiana que señalaba que la república es un gobierno hecho por el trabajo, ¿no? El trabajo era considerado una institución por medio del cual se podía lograr la riqueza de muchos países, ¿no? Entonces, finalmente señalamos aquí que los derechos colectivos del trabajo en el Perú fueron reducidos básicamente en las últimas décadas debido a la corriente flexibilizadora principalmente introducida en los años 90, ya desde la década de los 80, pero con más, digamos, con más fuerza en la década de los 90 y principalmente a través de la Ley de Relaciones Colectivas, que no va a permitir un extenso desarrollo de los sindicatos y esto se va a observar en la realidad con las estadísticas, cómo va reduciéndose el número de sindicatos, la desafiliación de los trabajadores en estos sindicatos, las huelgas que cada vez son más limitadas, son consideradas como ilegales, se reduce los tipos de, digamos, de accionar de los trabajadores. La negociación colectiva es limitada solamente a nivel empresarial. mm, Es decir, todos los derechos colectivos han sido reducidos con esta nueva legislación, a pesar de que las instituciones colectivas son consideradas como un derecho constitucional, ¿no? Como un derecho fundamental, el derecho a la huelga, el derecho a la negociación colectiva, la libertad sindical. Pero en el plano de los hechos, a través de las legislaciones infraconstitucionales, vamos a ver cómo se han limitado todos estos derechos, ¿no? Entonces, lo que se propone, como he mencionado, es una superación de esta regulación neoliberal, o lo que podríamos decir hacia una regulación post-neoliberal en el Perú, ¿no? De las relaciones colectivas del trabajo en este caso. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Eh, Espero poder seguir comunicando eh, estos aspectos que son importantes en materia colectiva, en materia individual del trabajo o en otras materias como el procesal, ¿no? La seguridad social también es importante y se pueda debatir, ¿no? Estas propuestas para poder lograr una mayor extensión
y unas mayores garantías de los derechos de los trabajadores. Muchas gracias. Ujú.